Qué Qué bárbaro. grande. Qué recorrido. Y sigue llegando gente. Bueno, Hola, buenas noches. son las 21 minutos. Buen día, buenas noches a todos. Les vamos a pedir que apaguen sus micrófonos. Nosotros los podemos hacer desde acá, pero que lo hagan por una cuestión de sanidad del sonido, digamos, que no nos complique eso. Vamos a tratar después de saludarnos un rato en un momento. Ahí vamos estando. Bueno, esperamos un minutito más y comenzamos con una puntualidad. Los que veo son todos, porque antes apareció una amiga de San Vicente de Luján, de los Patriotas, no la veo. Lo que pasa es que la tenés en otra pantalla, porque hay tanta gente. Ah, bueno. En este momento somos 64 personas, Tu impresionante. sobrino está acá también, ¿eh? Ah, bueno, presentate. Tengo un sobrino. No lo puedo creer. Tengo un sobrino también medio cibernético, así que... ¿Qué tal, Hola, Domingo? Néstor, Acá hola, Pablo. Santiago. Hola. ¿Cómo Fernando, va, Parquechás? ¿Cómo te va? Qué grande, qué grande. Domingo somos la rancha de Córdoba. Qué grande, qué grande. Página Parque incorporando. Chat presente. Está bien. Qué belleza esto, ¿eh? Qué belleza esto, ¿eh? Y tenemos a Pablito Campos. Pablo, hace seña. Ahí está. ¿Está Pablo? Pablo Campos es de la editorial que publicó el último libro. El último porque no va a haber otro, por eso. Grande ahí, Pablo. ¡Oh! Domingo, pero siempre hay obras póstumas, Sí. ¿no? Pero además hay tiempo para escribir otros, perdóname que se me haya ocurrido primero No, eso, pero no. siempre hay tiempo para Bueno. escribir otros. Flor Tenemos Centrali, que dice pasar acá. la pandemia y después nos ponemos a escribir libros y hacer televisión. Bueno, ¿Estamos? Mirá, ahí apareció, que dice, estamos desde Luján de los Patriotas, San Vicente y demás. Flor Claro. Sendali. qué grande. Vamos a hacer una cosa, ya son las 8:05 más o menos, 8:03. Vamos a ir comenzando. Yo les pido disculpas a los que no estamos poniendo el audio de todos porque si no se nos va a arruinar la comunicación, cosas de este momento. Después en el momento de preguntas y eso vamos a hacer el intento. Lo que les propongo es que mientras tanto en el chat para todos, si quieren presentarse y saludar, así nos queda ahí la referencia. ¿Les parece? Esa es una manera para que después sepamos quiénes estuvimos y si quieren nos dejan sus datos o cualquier opinión y cosa y sobre eso trabajamos. ¿Les parece? Perfecto. Santiago, te paso la palabra y yo mientras voy admitiendo gente y... Dale, hacemos una breve presentación. Comenzamos. Bueno, en este momento 77 más que quórum, diría yo. No, muy contentos de poder generar este espacio desde Factor Francisco y desde el Centro Nueva Tierra. Venimos trabajando hace largo tiempo, no es trabajo, es más que eso, con Domingo y con todo lo que es este cruce entre cristianismo y comunismo. Bueno, ahí van apareciendo ahí, recordamos lo de los micrófonos, que lo podemos ir apagando para que no aparezcan las voces de más allá, que son las de la televisión, creo. No, y bueno, muy contento, Domingo, siempre para nosotros es un honor, es un gusto y una alegría poder en este contexto poder contar y verte, Domingo, que te extrañábamos. Pero además, bueno, ahí Guillermo Torre, párroco de la 31, pidió que arranquemos, él está en una reunión en este momento terminando, pero bueno, obviamente sabíamos que podía pasar, es un contexto muy particular y muy complejo y de mucha atención merece lo que está pasando en la Villa 31 como en tantos barrios populares de la ciudad y también del área metropolitana de Buenos Aires. Por supuesto que también la intención de poder hablar hoy con Domingo y con Willy era justamente poder pensarlo a Mujica y a Carlos, no solamente desde allá lejos y hace tiempo, sino también en las cosas que nos van pasando hoy en día,
Así que bueno, vamos a ver si por lo menos puede llegar para saludar Willy, pero para nosotros igualmente tenerlo a Domingo ya es suficiente para poder reflexionar y pensar, y aparte para escuchar su testimonio, pero no solamente su testimonio, sino la reflexión que tiene para hacer sobre este contexto y esta situación que nos pasa como país, como ciudad también, y en general como mundo, como especie o como civilización. Así que bueno, Néstor, alguito más y después, desde ya, para seguir. Sí, vamos a esperar un momento, vamos a hacer como se hace en los teatros, ¿viste? Apaguen sus celulares. Le vamos a pedir de verdad que todos se fijen, por favor, abajo a la izquierda de su pantalla y silencien su micrófono, porque si no, no nos vamos a escuchar. ¿De acuerdo? Esto es inglés. ¿Puedo hacer, Néstor? Sí, ¿Me escuchás, Néstor? yo te escucho, sí, pero estamos esperando eso. ¿Podemos silenciar los micrófonos? Ahí vamos. Pero Perfecto. te puedo ir preguntando algo, Sí, pero o tengo que esperar. déjame que te presente. Perdón, Y ahí pasamos. creo que los administradores pueden silenciar los micrófonos de todos. Pero si los silencio a todos, silencio gracias. también a Domingo y Santiago y después no los encuentro y es una lista de 100 personas. Así que por eso no lo puedo, por eso no lo hago, por el riesgo de que nos quedemos sin Domingo también. Entonces les pido ese favor. Bueno, bienvenidos a todos, como dijo Santiago, un gusto estar, somos muchos, somos 100 justo en este momento, los demás se van a ir sumando después, pero no se van a ver. Queríamos recordar a Mujica, no lo hicimos ayer porque ayer había misa en la 31, había otras actividades de compañeros y compañeras, y pensamos enseguida en Domingo, y Domingo enseguida nos dijo, inviten a Guillermo Torre, párroco de Retiro, con mucha precisión. Justamente Guillermo, como Santiago les decía, estaba en una reunión, ahora iba a venir y tratar de conectarse, ustedes entenderán que es un momento muy complicado y muy exigente en el barrio, como en tantos barrios de acá de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y de todo el país, así que esperamos que él pueda sumarse en un rato, lo vamos a esperar, pero mientras vamos a empezar. Queríamos recordar a Mujica, tenemos el lujo de tener a Domingo, todos ustedes lo conocen, saben lo que vale. Yo, la última vez que hablé de Domingo en público dije cuando no sé qué pensar de algo, me fijo qué piensa Domingo en ciertos rubros, y después saco mis conclusiones. ¿Vieron? Todos tenemos ahí como algún faro, alguien que nos da la coordenada, y nos parecía que era un momento para recordar a Mujica, para hablar de cristianismo y peronismo, para hablar de solidaridad y para hablar, enseguida Domingo nos llegó ahí, de lo que nos está pasando. Entonces la idea es compartir un rato con él, después si llega Willy, por supuesto lo sumamos, y después abrimos un poco a preguntas. Domingo, entonces, adelante, querido. Hola, bueno, un abrazo virtual de corazón a todos, y a todas, y a todos, y a todos los que quieran, están todos incluidos. Estamos todos incluidos en este seguimiento de Carlos, en este recuerdo emocionado y de tenerlo presente hoy aquí entre nosotros en la memoria, que como yo le decía a Néstor cuando le propuse que nos comunicáramos con Guillermo de la 31, hoy de nuevo Carlos es el que visibiliza lo que está pasando en las villas y en los barrios populares, así que es un aniversario muy particular para ver desde lo que él hacía cómo encaramos hoy los desafíos que tenemos. Por eso me gustaba ese título, Mujica ayer y hoy. Así que por ahí podíamos empezar a hablar un poco de eso. Y después, la pregunta que te insinué, Néstor, era, bueno, ¿cómo enmarcabas esto, o querían enmarcar ustedes esto dentro de esta temática de cristianismo y peronismo? La vamos a enmarcar como vos nos digas,
Domingo. No. Por eso te No, preguntamos. La pregunta era hacia dónde apuntaba el querer poner este contexto de cristianismo y peronismo. Sí, claro. Que me lo... Dos cositas sobre eso, ¿no? Creo que todos los amigos y amigas que están acá presentes, en un idioma o en otro, con un léxico y otro, quizás estén plantando esto que les queremos compartir y que con Santiago conversamos al armar esto con Domingo. En todos los espacios de militancia y de compromiso con lo colectivo venimos pensando, creo, y durante el macrismo lo pensamos muy fuertemente, que para construir cosas necesitamos sentido de trascendencia, que las consignas de pura victoria no alcanzan, y que para sostener los logros, para trascender las derrotas, para enfrentar las situaciones difíciles, hace falta una nueva articulación entre la trascendencia y la militancia. Y eso creo que militantes que provienen o no, que tienen la suerte o no, como seguramente muchos de nosotros de haber tenido contacto con la fuente cristiana, lo sienten, y a nosotros los que nos pasa en la práctica es que a veces hasta nos lo reclaman, por un lado. Y para aquellos que venimos del mundo eclesial, o que hemos tenido distintos contactos con el espacio cristiano, también el desafío de recargar las pilas para hacer un aporte a la construcción popular en este momento, y también aprovechar el espacio de oportunidad de una estructura eclesial, de un momento social, de una articulación con los movimientos sociales, incluso también que se vive en la Iglesia universal, con las pistas que da paradójicamente, pero con mucha claridad también el Papa Francisco, de hacer una nueva síntesis entre el compromiso con lo colectivo, la fe y la certeza de la construcción, y ahí ir a la memoria, ir a la fuente para actualizar, y por eso pusimos ese título, y por eso invitamos a Domingo. Ese es el enmarque, querido Domingo. Te entiendo, gracias. Está hablando el cura. Me supera bastante la propuesta, así que, como es costumbre, escribí algunas notas, tengo aquí los papelitos para ayudarme, pero va a ser mucho más rico lo que podamos conversar, compartir entre todos, a partir de algunas cosas que se nos vienen ocurriendo hace tiempo. Me gustaría problematizar los títulos, ambos títulos, de Carlos Mujica Ayer y Hoy, y problematizar cristianismo y peronismo. Así que esa, si a ustedes les parece, sería mi propuesta, pero ¿cómo es la metodología? ¿Tengo que hablar yo todo el tiempo y cuando se cansan me paran? ¿O vos hablá y seguimos? Así es la cosa. Bueno, si puedo ver las caritas de toda la gente, me gustaba. Así veo a quién me dirijo. Antes veía muchas más caritas. Sí, pasó algo recién, pero vos seguí hablando, ahí se va a recuperar, Domingo. Bueno, y saludar, bueno. Carlos, Ayer y Hoy. No voy a hacer la biografía, sino como, no, esto es, no sé, esto es alevoso. No llego a ver quién lo hace, chico. Están compartiendo la pantalla, alguien está compartiendo la pantalla. Alguien que está compartiendo pantalla, por favor, si puede dejar de hacerlo. Somos muy amplios, pero está bien. Sí, ¿Qué no pasa Esperemos que con el símbolo platense? A mí me dice que es Sandra Ledesma la que está compartiendo. No, a mí me dice que es Jonti Trevichet, así que tenemos un problema ahí. A mí me dice que es Jonti Trevichet. Sí, Jonti Trevichet, pero yo no lo encuentro aquí. Yo digo que sigamos. Sí, a mí también, Jonti. Ahí yo le digo, Domingo, avanzá, y a Jonti Trevichet, que nos está escuchando, que quite la función compartir pantalla. Claro, así vemos más. Ahí está. Gracias, bueno, amigo. Ahí Gracias, amigo. Me siento más a gusto. Ahí estamos. Listo. Contextualicemos. El tiempo en que vivimos, y ahí ya puedo involucrarme yo en mi testimonio y en el de todos los que participamos en los extraordinarios 60, pues yo, saben ustedes que soy sesentista, no setentista, sesentista, yo así me presento. Bueno, los que participamos de
de ese extraordinario tiempo de los 60, vivimos en unas condiciones muy particulares que son para mí bastante distintas de este tiempo. Por eso hay que ubicarlo a Carlos, a su figura y a su actuación en aquel tiempo. Estábamos bajo la dictadura militar, con Onganía al frente, 1966. Carlos, aunque aparecía como una figura muy relevante dentro del movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, se sentía y formaba parte y compartía orgánicamente la existencia del movimiento. Es cierto que la pastoral villera es anterior y el tema de las villas y los barrios populares se presenta antes, pero toda esa problemática se agudiza con la venida de la dictadura militar, que tiene como propósito erradicar las villas. Y como Carlos estaba en una villa, y todos conocemos las particularidades de su personalidad, de su atracción, de su llegada, se constituyó un poco en el centro de la presencia de los curas y de los laicos y las religiosas que ya habían asumido y venían asumiendo un compromiso social. Pero, ¿cuál era la particularidad? Que en ese momento Onganía había clausurado la política, cerrado el Congreso, anulado a los partidos, había intervenido los sindicatos, había intervenido la universidad. Entonces, grandes sectores representativos de la sociedad habían quedado sin voz, sin poder expresarse, transmitirse, comunicarse, y censurados y perseguidos. Entonces, el movimiento, y siempre que hable de Carlos lo voy a incluir porque así él se sentía perteneciendo a un movimiento sacerdote, aunque su figura trascendía particularmente. El movimiento, como ustedes lo habrán escuchado muchas veces, se convirtió en la voz de los que no tenían voz. Cada uno en su lugar, en su situación particular. A veces se identificó apresuradamente movimiento sacerdote para el Tercer Mundo con curas obreros. Había curas obreros en el movimiento, pero el movimiento no era de sacerdote obrero. Se confundió, se extendió por su mayor trascendencia, movimiento sacerdote para el Tercer Mundo con cura villero. Tampoco se identifica. Hay cura villero en el movimiento. Y en aquel momento eran una parte integrante del movimiento. Diríamos una rama del movimiento, los curas villeros. Pero había curas que trabajaban en parroquias de barrio, intelectuales, profesores, asesores. Bueno, eso éramos más de 420 curas en todo el país. Entonces, esto es lo que sintetizaría del movimiento. La voz, se dijo, la voz de los que no tienen voz en Argentina. Y la de Carlos era una voz particular. Entonces, esas voces particularizadas en Carlos, ¿qué hacían frente a la realidad que vivíamos? Social, política, económica, cultural. ¿Qué hacíamos? Denunciábamos. Carlos denunciaba. Él tenía más posibilidades, era más buscado
en los medios de todo tipo, tenía muy buenas relaciones con todos ellos, hablaba todos los días por algún medio. Entonces, él aprovechaba por tener voz, por tener la voz de los que no la tenían, para denunciar, para reclamar, para protestar y para acompañar a los sectores humildes, populares, villeros. Estas eran las 4 funciones que cumplíamos en este contexto de enmudecimiento de los actores naturales de la sociedad. Evidente que el movimiento surgió como un actor nuevo y fuerte en ese momento. Bien, hoy, de todo lo que pasamos del 66, todos los golpes militares, 58, 63, 66, 76, vuelta a la democracia, esos actores de la sociedad de a poquito y limitadamente fueron retomando la voz. Y eso fue y sigue siendo lo que llamamos la transición democrática, la posibilidad de que políticos, dirigentes sociales, organizaciones, la universidad y los sindicatos tengan una voz propia. Y entonces nosotros, los curas, con todos los avatares que tuvimos, que no vamos a contar ahora, pero o la iglesia o los sectores de la iglesia comprometidos con lo social, ya no son la voz de los que no tienen voz, sino que son una voz más que se une a estas voces que hoy pueden pronunciarse por sí mismas. Y si Carlos viviera hoy, vive en nuestro corazón y lo tenemos presente, y yo pensaría, estaría compartiendo la lucha de todos los curas que hoy de distintas formas, con distintas denominaciones que se le dan, algunos sin denominaciones, están trabajando con los pobres, para los pobres y desde los pobres. Pero ya ahora como un actor más dentro de la sociedad. Así lo siento yo y así me parece positivo que sea. No lo veo. Al contrario, es una forma de desclericalizar los movimientos políticos y sociales en esta época. Si en aquel momento tuvimos preponderancia, y no les digo mediática, todos los curas, y valía la pena y tenía sentido, hoy está bien que ocupemos un lugar más, acompañando y apoyando. Y así es como creo que hoy estaría Carlos actuando también en esta línea, ¿no es cierto? Estaría, bueno, como está Guillermo hoy, en la 31, pero como está todo el equipo de curas villeros, como estamos los curas que estamos en la opción por los pobres, y curas que están sin ninguna denominación en muchos barrios de todas las provincias del país, denunciando, interpelando, protestando, reclamando, tomando iniciativas con esta nueva característica que me parece también muy positiva, formar parte de los comités de crisis, ayudar en la organización popular, ayudar en la movilización popular. Esto, acompañar y ayudar es el papel que hubiera gustado tener a él y a todos los curas inspirados
en el pensamiento renovador de la Iglesia hacia el mundo y hacia la sociedad, que surgió con fuerza allá en el Concilio y en Medellín y en San Miguel y en el mensaje de los 18 obispos para el tercer mundo. Grande, Domingo. Primer panorama. Pueden preguntar, ampliar, cuestionar. Quizás un eje, plantear algo que para mí, bueno, creo que lo lindo también de este mosaico de imágenes, que también es bastante amplio el espectro generacional. Yo he tenido la suerte también de conversar más ampliamente con Domingo. Me acuerdo una vuelta, un viaje con Néstor también, ¿te acordás? A Entre Ríos hasta Paraná, viajando juntos, allá a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, pero que siempre yo le pregunto y le consulto a Domingo sobre el vínculo entre el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y la juventud en los años 60. Y también pensando un poco hoy en día cómo es también este vínculo que se tendría con las nuevas generaciones. Bueno, como se vaya dando a través de la acción en los lugares, podemos tomar el ejemplo hoy, pero bueno, viene de hace tiempo. Bueno, también ahí podríamos mencionar que hubo un reencuentro de sectores de la Iglesia con el campo nacional y popular. Eso durante muchos años había cedido, había aflojado. Enmarquémoslo dentro de una iglesia institucional que había involucionado y retrocedido mucho con respecto al Concilio Vaticano II, Medellín y San Miguel. Hemos pasado un periodo invernal con respecto a lo que vivimos de la Iglesia en esos tiempos y los que vivimos posteriormente por cuestiones internas de la Iglesia que se asustaron y cuestionaron, como hoy muchos todavía siguen cuestionando las propuestas principales de estos 4 documentos que yo les cité: Concilio, Medellín, Populorum Progreso, Sacerdotes para los 18 obispos para el tercer mundo. Esos fueron un poco, si quieren, las bases, los fundamentos en los que sostuvimos la inspiración evangélica que todos teníamos y que después nos llevaban a compromisos sociales y políticos. Pero ahí estaba. Bueno, en todo eso hay que reconocer hubo un retroceso en la Iglesia como institución y quedaron algunos grupos aislados que hoy también están más debilitados y más desperdigados. Podríamos mencionar muchos grupos, pero bueno, sería muy largo. Algunos de los que sobrevive en Nueva Tierra, por ejemplo, en esa línea. Pero digo, tampoco eso yo lo tomaría solo desde el punto de vista de lo que dejó de ser y que no está, y vivirlo nostálgicamente, sino que es como replantearnos, reformularlo, cuál es el papel de los cristianos hoy en la sociedad. Y es distinto, y tuvimos el tsunami del liberalismo capitalista que se afirmó en todo el mundo y particularmente en América Latina. Tuvimos el surgimiento de partidos nacionales y populares en América Latina y eso hoy está debilitado. Tenemos los famosos el famoso empleo de las noticias falsas, de la justicia que se politiza e interviene en la política, que se ha acentuado muchísimo. Es decir, el enfrentamiento, la confrontación se
se hace más dura y se evidencia hoy en el panorama que estamos viviendo como hay un enfrentamiento muy, muy duro entre estos dos proyectos de sociedad y que, bueno, los cristianos entendemos como proyectos de vida. Domingo, ¿te puedo interrumpir? Pero totalmente. Con una cosa, a lo mejor, no sé, para, como se dice, para picantearla o no. Mejor. En las distintas personas de referencia y grupos de referencia que hoy toman la posta del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, de Mujica y de las distintas capas que ha habido ¿no? de referencias, aparecen como matices. Lo voy a decir con mucha crudeza. Vos tenés por un lado, por ejemplo, en la escena pública, por un lado tenés un dato positivo fuerte, creo, que quizás justo cuando los que tenemos cierta inspiración cristiana del compromiso político dijimos lo tenemos que hacer por nuestra cuenta, justo la iglesia se volvió un poco más permeable, ¿no? Que en otros momentos, por un lado. Pero por otro lado, también nos encontramos, lo voy a decir con mucha crudeza, tenés por un lado el tipo de intervención que hacen los llamados curas villeros, y por otro lado los matices que pueden tener los curas en la opción por los pobres. Vos que en un punto estás más allá de todo, ¿cómo lo ves eso? Más allá no, estoy con todos. No, estoy con todos, tengo primero gran amistad con todos, porque me siento parte de... Yo valoro muchísimo la actuación de todos y, bueno, las cuestiones históricas de la Iglesia y de la sociedad han hecho que se presentaran estas dos manifestaciones, que no son las únicas. Hay otros que no tienen algún título que los identifique, pero hay muchísimos curas y muchísimas religiosas y muchísimos laicos y unos cuantos obispos, que no son tantos, pero que asumen esta posición de lo que entendemos por una iglesia encarnada en la historia. Hay muchos más. Y yo planteo que este tsunami del neoliberalismo que también afectó al interior de la iglesia, haciendo que se retrocediera y se volviera a diferenciar lo religioso y lo político, lo temporal y lo espiritual, lo individual y lo colectivo, hizo que algunos acentuaran más la parte pastoral, lo religioso, apoyado en la religiosidad popular, la cultura popular, y otros que veníamos de otras historias, que fuimos reconociendo todo lo que significa la cultura popular, religiosidad popular y el testimonio concreto en medio de los sectores pobres, seguimos entendiendo que hay un planteo más de fondo que son las reformas estructurales. Es decir, en algunos yo noto, y lo reconocen y se lo digo, y lo hacen con toda generosidad, atacan más los efectos. Y entonces, frente a esos efectos, que se acentúa una actividad asistencialista, ayudar a salir de los problemas, atender todo lo que pasa. Bueno, hay otra manera de pensar la realidad, que es la de apuntar a las causas. ¿Por qué vivimos lo que vivimos? ¿Por qué hoy la situación de la villa está peor que en los 60? Después de todo lo que pasamos, después de todo lo que vivimos, la verdad que es incomprensible de un lado y por otro lado sí se entiende, ¿no? Eso lo podemos profundizar por qué pasa, pero no, como que nos quedamos en el tiempo, no hemos avanzado nada. Y entonces, bueno, yo creo que hay que insistir, yo creo que todos vamos compartiendo mejor, las declaraciones de los curas villeros empiezan a apuntar un poquito más a esto de lo que es las causas de las situaciones que vivimos. No es un fenómeno de la naturaleza,
un desastre histórico, una tormenta, no. Digo, hay voluntades políticas, hay grupos homogéneos y que hegemonizan y que hoy están pesando muchísimo en el concierto de las naciones y vemos este panorama del neoliberalismo mundial y entonces, bueno, esto exige que veamos a fondo y bueno, vamos a las causas y entonces las causas, ver las causas estructurales nos llevan a ver que el camino de la respuesta, no de la solución, pero el camino de la respuesta va más por las transformaciones políticas, pues ya se transforma en una disputa de dos proyectos antagónicos que tienen sus características, ¿no es cierto? Que resumimos nacionales, populares y antinacionales y antipopulares. Digo, son dos proyectos. En su momento, en el movimiento, muchos referentes muy importantes que nos ayudaban a reflexionar, hablábamos de pueblo y antipueblo. Y de algún modo hoy eso se repite, a algunos les choca mucho hablar de antagonismo, bueno, pero hay grandes filósofos e ideólogos de hoy que hablan de eso, los conflictos son reales, existen porque hay dos modos de mirar la realidad y yo siempre lo uno de mirar la vida. ¿Desde qué punto la mirás vos la vida? Vas a atender a trabajar por un determinado proyecto y si tenés otra mirada de la vida, vas a tender a trabajar por otro proyecto. Y hoy ese se da, un enfrentamiento entre dos proyectos y bueno, exige compromiso, exige definiciones que nos van apremiando a todos, porque si vos probás y probás y probás, haciendo hogares, atendiendo a los muchachos drogadictos, refugiando a los ancianos, multiplicando los comedores, hoy todos somos conscientes, los que no lo hacen y los que lo hacen, de que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Tenemos que buscar soluciones más de fondo y más definitivas, que no estamos en condiciones en que esto se resuelva a la brevedad, pero la pandemia nos ha hecho repensar todas estas cosas, reflexionarlas y hacer experiencias. Yo creo que entre todos tendríamos que ir marcando, señalando en el ámbito en que cada uno de nosotros vive, cuáles son las experiencias positivas que nos está dejando la pandemia, que hemos aprendido, que esto sea, tomarlo así como lo dicen, sabemos todo, toda crisis da una oportunidad, presenta una oportunidad, es una oportunidad para cuestionar lo que está e inventar lo que queremos que venga. Espectacular, espectacular. Pero ahí Domingo. tendrían que hablar los 100 que están, y si no lo pueden hacer ahora por la pantalla, háganlos en sus lugares habituales. Ahí, Domingo, van llegando también preguntas y comentarios por el chat, que está por ahí. La idea también es recoger algunas de esas intervenciones y bueno, ir compartiéndotelas. Algunas ya las fuiste contestando, preguntaban justamente profundizar un poco por los matices esto entre las diferentes corrientes que hay hoy en día, pero vos siempre resaltando esto de conocer la mirada y acompañar el todo. Pero también apareció una consulta sobre el tema de la pandemia, la crisis, el desmoronamiento del modelo cultural que atravesamos. Preguntan entonces, ¿cómo crees que los cristianos podemos enfrentar la gestación del post-COVID 2019? No sé si querés agregar algo con eso. Creo que
muchísimo lo están haciendo hoy. Digo, esto me parece un dato que vamos descubriendo. Hay de distinta manera, no estructuradamente ni institucionalmente, porque las instituciones están cuestionadas hoy. Por supuesto, también la institución iglesia, pero hay muchos hombres, mujeres, los que sean, que sienten, se sensibilizan ante esta realidad y sin ponerse ningún cartelito, como podía ser en otro momento, somos el movimiento cristiano tal o cual, por más abierto y amplio que fuera, hay un espíritu, digo no, están porque yo tengo una encuesta sobre eso, pero en todos los lugares del país, todos sabemos, y ustedes mismos, se incorporan a los grupos que sean para responder de la mejor manera posible. Qué sé yo, que le vamos a poner un carterito a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, que lo hacen con espíritu cristiano. Y bueno, hoy esa denominación cristiana es mucho más amplia, mucho más abierta. Todo el que es solidario es cristiano. Y todo el que no es solidario no es cristiano. Mira, justo, Domingo, ahí aparece una consulta que dice, ¿cómo se explica que existan cristianos que apoyan el neoliberalismo? ¿Cómo hacemos para hacer verles que el neoliberalismo está en las antípodas del mensaje de Jesús? Justo, digo, te lo leo porque va un poco en esta definición que tomás del cristianismo y la solidaridad como sinónimos. Bueno, no creo que sea fácil ir a convencerlo. Te digo, hay una tonelada de argumentos, pero no creo que vaya por ese camino. Digo, me parece que tiene que ir por las respuestas concretas que vamos dando, y cada uno va respondiendo de acuerdo a aquello que siente y que piensa en su mente y en su corazón acerca de cuál es su relación con el otro. Para dar un avisito, bueno, la patria es el otro, o para compensar tenemos que ponernos la patria al hombro, dijo un conocido nuestro que se llama Francisco. Eso. Che, ahí Domingo, justo te iba a preguntar por eso, porque viene apareciendo ahí un compañero, Daniel, que milita en un gremio y dice que la figura de Francisco le sirve para poder hablar de política con otras personas. Por otro lado, preguntan que el eje histórico del peronismo era San Martín Rosas Perón. Bueno, si se le puede agregar a eso. Se amplió un poco. Se amplió un poquito, exactamente. Bueno, alguna reflexión también para el momento de Francisco, ¿qué es lo que abre también como oportunidad? Para decirlo así, de golpe, yo estoy contento de que Francisco tomó las banderas del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Así que, bueno, bienvenido sea al trabajo, al espíritu y a esto que decíamos, que el movimiento de por sí era fundamentalmente un movimiento profético que encaraba el proyecto de vida y otro proyecto que es el proyecto de muerte. Así que de donde sea, del campo que sea, del sector que sea, bienvenido todos los que se adhieran al proyecto de vida. Acá no vale la pena decir quién empezó antes, pero evidentemente que ha habido instancias históricas, como en toda la historia de la Iglesia y de América Latina, en que algunos hicieron punta y les pasó lo que le pasó a Carlito Mujica. Por hacer punta, lo mataron. Y mataron unos cuantos. De los innumerables que mataron, 30.000 o 40.000 o 25.000,
muchos estaban inspirados en el Evangelio, y los otros, aunque no lo supieran, estaban inspirados en valores humanos, que si son auténticamente humanos, son cristianos. Y si no son humanos, no son cristianos. Así que esto también es un planteo que venimos haciendo de hace tiempo. ¿Dónde están los roces entre estas dos realidades? También se puede fundamentar. Cuanto más humano, más cristiano. Aunque no lo sepan ni quieran serlo, ya no estamos más en la época de la iglesia proselitista. Venía, hacete cristiano, participá de un grupo católico. No, lo que nos importa es que los valores del Evangelio se instalen. Lo sepa, no lo sepa, quiera adherir o no quiera adherir. Y nosotros, en cuanto seamos más humanos, seremos más cristianos. Por eso, sí señor. Interrumpo, de este momento más valórico, más estructural y más trascendente también, más doctrinal, te quiero llevar así de golpe a la coyuntura. En este momento gobierna el peronismo, quizás en uno de sus sentidos más amplios, más complejos, más amenazados y más actuales, ¿no? Con toda la complejidad de la renegociación de la deuda, saliendo del macrismo, con la unidad que se supo conseguir, bajo amenaza también, porque los grupos concentrados y las oligarquías están ahí con los dientes para afuera. ¿Cómo ves al gobierno hoy? ¿Cómo ves los aportes de las militancias, de los grupos? ¿Cómo ves los aportes de los cristianos? Pero sobre todo, ¿cómo ves el gobierno actual? Te salté de tema, perdón. No. Sí, tenemos que hablar de la coyuntura. Pero antes que se me había ocurrido, cuando plantearon, pero tiene que ver con esto, la relación entre cristianismo y peronismo. Siguiendo a unos amigos comunes que trabajan en sociología y repasando la historia argentina, coincidamos con esto. En la sociedad actual, en la Argentina en particular, hay varios cristianismos y hay varios peronismos. Así que tenemos para divertirnos hacer entrecruzamientos, ponemos 4 acá y 4 acá, cuál con quién se conecta y en qué momento. Así que empecemos por despejar eso. No hay un cristianismo y no hay un peronismo. No lo hay. No lo hay. Después, otra característica dentro de este panorama es que algo que se olvida, el peronismo desde sus orígenes ha sido frentista. Digo algo que ustedes saben de memoria, pero así fue, aún con Perón, que convocó a socialistas, a nacionalistas de izquierda, anarquista a su gobierno. Y bueno, y después tuvimos el Frejuli, después tuvimos el Frente para la Victoria, ahora tenemos el Frente de Todo. Entonces yo lo que creo que todas estas instancias son caminos que van manifestando la exigencia y la conformación de lo que llamamos el campo nacional y popular. Cuando a mí me preguntan ustedes qué es, yo primero le digo, pertenezco al campo nacional y popular. No porque no quiera decir que quién puede dudar que adhiero al peronismo. Como lo decía Carlos, lo escuché en unos videos estos días. No me acordaba que le preguntan por su conflicto con López Rega en el Ministerio de Bienestar Social, y el tipo, claro, para responder a esa polémica que después lo llevó a que lo asesinara, el tipo dice, yo soy peronista y respondo a la conducción de Perón. Bueno, algunos se olvidaron de eso, porque algunos tratan de decir, y gente cercana, ¿no?, que Carlito no hacía política.
Bueno, eso es otro tema aparte, pero hacía política en el más amplio sentido de la palabra, porque en ese momento entendíamos, y digo, el movimiento sacerdote para el tercer mundo, que lo discutió, que el peronismo era el camino por donde se expresaba un proyecto de dignidad humana y de liberación. Nosotros nos preguntábamos, queríamos, decíamos, nos pronunciábamos, queríamos estar junto al pueblo. Y Carlito Mujica en alguna entrevista decía, ¿y por qué son peronistas? Son todos peronistas, y bueno, en esos reportajes que les decía, dice, sí, la mayoría éramos peronistas. Yo confirmo eso. Había distintas corrientes dentro del movimiento, un peronismo movimentista, peronismo con Perón, había otro peronismo sin Perón y había troscos, minoría. Pero así era. Trosco, Domingo. ¿Eh? No entendí bien lo de Troscos. Claro. Y no, nada se puede decir, porque ya después de cuántos años se pueden sacar los archivos, de revelar los archivos. ¿Cuántos años? ¿Había algún historiador ahí? Otro día hacemos una de revelaciones, Domingo. Bueno, pero digamos que, y bueno, ahí nosotros discutimos. Y bueno, en un encuentro se dijo, si queremos estar era lo que se llama en filosofía un silogismo. Queremos estar con el pueblo es peronista, ergo, si queremos estar con el pueblo tenemos que ser peronistas. Tan sencillo como eso. Y después... acá hay una pregunta si los troscos pueden ir al cielo. Sí, todos los que se porten bien acá en la tierra, amen al prójimo y sean capaces de dar su vida por los otros, van a ir al cielo, que ya lo vamos a hacer en la tierra. Pará, no vamos a ir a ningún lado, no es un pasaje eso de tren, ¿eh? Domingo, hace un rato hablabas ahí más del camino de dignidad y también el tema de la evolución histórica, me parece que está ahí, ¿no? Y quería hacer una pregunta, hay varias menciones acá en el chat. No sé si contesté a lo que me preguntó. Tampoco mi intención es contestar acabadamente. No, es una reflexión, Domingo. Por eso, hacer un comentario para que todos lo sigamos haciendo en nuestros grupos. Esto es lo que digo siempre cuando me invitan. Quiero hacer una pregunta en la línea de cuestiones que generan interrogantes y también caminos que se van haciendo, ¿no? Sí. Que es la cuestión de la incorporación y la articulación y la asunción de la centralidad del movimiento de mujeres y del feminismo, sea en el peronismo, sea en la experiencia del compromiso cristiano, aunque de la iglesia institucional. ¿Cómo ves eso? Porque es un momento de ese camino de dignidad, ¿verdad? Controversial en muchos puntos, pero irrefutable. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Que no hay controversial en la realidad y en la humanidad. Todo es controversial, nada. ¿Qué tiene que ver? Bueno, nos incita a pensar más profundidad, pero nada, tendría también varias horas y varios tomos para hablar del papel de la mujer en la iglesia y el papel de la mujer en la historia y en la historia argentina. No. Yo creo que este es llamémosle, un hecho social, el hecho social más relevante de los últimos tiempos es el reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad, en la vida y en la iglesia. Yo creo que a nivel de la sociedad argentina se ha consolidado bastante y está muy bien que así sea. Hay que hacer mucha más fuerza dentro de la iglesia, pero porque se niega algo que es evidente. Si no fuera por las mujeres, las iglesias estarían vacías. No sé si se entiende. Clarísimo. Por el papel que tienen las mujeres en la iglesia, de todo tipo.
de todo tipo, las catequistas, las religiosas, las que atienden en los pueblos donde no llega un sacerdote, las que bautizan en caso de urgencia, y todo el papel social que cumple la mujer hoy, bueno, es fantástico. Yo creo que sí. Eso, si me permiten, porque alguna vez lo he charlado, esto, decir, tenemos que rescatar esto. Esto, por un lado, el papel de la mujer como ha trascendido y se ha consolidado. Bueno, el papel de las organizaciones sociales, de los movimientos, esto de lo que se habla hoy de la economía popular, cómo estamos recuperando el aprecio y la ubicación de los pueblos indígenas. Bueno, estamos viviendo fenómenos o hechos sociales más que fenómenos muy relevantes en cuanto a que van como configurando otro tipo de sociedad. Y frente a estos desafíos nuevos, estamos de nuevo los que nos sintamos miembros de la Iglesia o encaramos ese desafío o perdemos si hace falta, ¿no? Pero dependerá del papel que uno considere que tiene que tener la Iglesia, o quedará diluida en medio de todas estas iniciativas espectaculares, quedaremos al margen, nos automarginaremos nosotros de la sociedad y de la historia. Y ha pasado en la historia de la Iglesia, que la Iglesia se ha quedado al margen. Tal cual. Pero Domingo. con otro sentido de lo cristiano, Sí, Sí. Gracias, como siempre. Che, pero acá mirá, surge también, aparece lo de tu libro, que alguien comparte también ahí la posibilidad de descargarlo. No quería sin antes, está Pablo Campos acá, que ha trabajado mucho desde la editorial para hacer ese hermoso libro que antes lo mostró Pablo. Comentarle también que eso se publicó, ¿cuándo fue? 2018, ¿no? Y Sí. que gran parte de todo esto que nos está compartiendo Domingo, de la historia del movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo, está ahí en un gran trabajo. Y te quería preguntar, Domingo, ¿alguna anécdota que te gustaría compartir, que quizás está en ese libro o no, pero también para compartirnos alguna anécdota de Carlos o del movimiento en general? A ver, hay alguna que me acuerdo que no sé si decirla o no. Esa. Esa es la que quiere la gente. No, bueno, Carlos, porque se manifestaba más, ¿no? Pero anécdota, los comentarios que se hicieron públicos, es decir, anécdotas. Fue el primero que participó en Argentina de un diálogo entre católicos y marxistas en la Facultad de Filosofía y Letras. Por favor, digo. Se psicoanalizaban también ustedes, eso te lo No, pusieron bueno, la vuelta. eso es lo que no quería decir. Pero sí, ya se sabe. Yo formé parte con él y él conmigo, hicimos terapia de grupo durante un año. Así que bueno, nos conocemos bastante bien. Eso fue una cosa así, bueno, todo lo que significa compartir las emociones profundas y las tensiones, los conflictos. Bueno, ahí entre todos lo peleábamos al psiquiatra, que era un tipo amigo y tenía otras características, pero era buen tipo, y el tipo nos quería convencer de que, y a Carlos en particular, que su adhesión a Perón tenía que ver con el parricidio. Él quería matar a su padre, que era ultraconservador, y entonces
lo cambió por Perón. Te digo que así fue. Y No, es una seguí, Domingo. anécdota. Y la otra era que claro, ¿viste? Era muy ortodoxo, pero conocía muy bien el paño religioso y la historia de la iglesia, pero también nos quería convencer que para resolver los conflictos había que adaptarse a la realidad existente. Freud, ¿viste? Entonces, nada, lo matamos, ¿viste? Che, ¿y la campera de cuero, la compró, se la regalaron, ¿sabés eso? Los mocasines, la remera negra, era su look. Era bastante atractivo ese look, te digo. Sí, me imagino. Y bueno, y eso de... No, Y después el Renault, y hemos después viajado, el Renault 4, ¿qué auto tenía, Carlos? yo viajé en el Renault 4 con él. La anécdota es que otra anécdota referida al Renault 4, cuando hacíamos reuniones del movimiento, algunas se hacían en distintos lugares, rotativamente, y en esa época, que éramos pobres, los curas, nadie tenía auto. Entonces él a la noche, que terminamos la reunión 12 de la noche, nos llevaba a cada uno a la parroquia o nos acercaba al tren o al colectivo. ¿Viste? Ahora sería distinto porque casi todos tenemos auto. Pero él era así súper generoso y bueno, y honesto cuando decía por qué no podía vivir en la villa. Que a todos les choca, pero bueno, era honesto decir que no podía, era algo más fuerte que él, que le impedía, le dolía y le agobiaba muchísimo pasar la noche en la villa, a no ser por alguna situación particular, pero él lo vivía así, ¿viste? Vivía, si algunos podrán decir, entre dos mundos, porque vivía en Gel y Oves. Primero vivía en Arroyo 844, al lado de Mau Mau vivía. Para los que son veteranos era un boliche de moda de aquella época. Bueno, y después en Gel y Oves, bueno, y se hizo hacer en la terraza un multiuso. Ahí hacía reuniones, dormía, comía, celebraba misa con la gente, bueno. Pero era su estilo de vida, pero era de una total austeridad, generosidad y otras características que yo recuerdo, porque bueno, intervenía yo siempre rescato de Carlos que era orgánico, a pesar de que sobresalía mediáticamente, él muchas veces antes de participar en una audición de radio o de televisión, llamaba a diversos, algunas veces me llamaba a mí, por eso lo sé, preguntando, che, ¿qué te parece? ¿Cómo encaro este tema? Y al revés, a veces después de haber hablado, me acuerdo él estaba en Radio Belgrano, y llamaba y decía, che, ¿qué te pareció? ¿Cómo estuve? Y él, por ejemplo, nunca participó en la redacción de un documento del movimiento, pero intervenía, aportaba, pero en las reuniones generales él se sentía cómodo siendo uno más con todo. Porque en el movimiento había 400 Mujica, queridos hermanos, 400 Mujica había. Qué grande. A él se lo notaba por sus cualidades personales, pero es como hoy yo digo, todos los curas hay que estar 24 horas en la villa, hay que estar 24 horas en la villa. Después podemos discutir la ideología, el compromiso político, pero el testimonio de vida es extraordinario con respecto a lo de la villa y de los OPP y de los anónimos, le llamo yo. Pero hay que estar ahí y yo lo rescato y lo valoro y por eso los quiero muchísimo a todos, me siento muy amigo de todos. Y bueno, Carlos era
era así, era muy orgánico, muy respetuoso, muy de dar una mano. No. Bueno, Y hoy estaría, nada, como era él, estaría junto con otros. Ya les Estaría en digo, un Zoom. Estaría en un Zoom explotado, como y vos, sí, Domingo. sí, Estaría en un estaría donde fuera necesario. Digo, lo que no iba a hacer es quedarse quieto, lo que no iba a hacer no era decir cosas inconvenientes aún para los más amigos. Tenía a veces una forma muy directa que a algunos les caía mal, como agresiva, porque bueno, había cosas que desde su posición él no toleraba y se las tenía que decir a quien sea oportuna o inoportunamente. A veces pasaba eso, pero retomo eso, había 420 Mujica en aquel tiempo y 400 Leonid Duque y las monjas francesas y 400.000 laicos que estaban en todos los frentes. Y bueno, y hoy se da de otra manera, pero yo veo un resurgimiento, un renacer de todo eso dentro del papel que hoy le toca a la Iglesia. No es el mismo. Bueno, este Zoom es parte de eso, ¿eh? Ya vamos casi una hora y estamos todos los que entramos, nos quedamos escuchándote porque la verdad es un gusto, Domingo. No sé, algunos piden que haya un bis otro día, que sigamos, así que la verdad que, Néstor, para cerrar quizás. Avisar justamente dónde estaría Carlos, un mensajito acá de Willy de Retiro que no pudo zafar de la reunión. Ustedes saben, la situación en el barrio está brava. Manda saludos, vamos a tratar de reconvocarlo, si es posible, quizás para poder tener también una mirada directa de lo que está pasando en la emblemática Villa de Retiro, que es signo también de lo que pasa en muchos barrios de Buenos Aires, del conurbano y del país. Vamos a tratar, él manda saludos, pide disculpas por no haber podido llegar. Y vamos a tratar de hacer otro, vamos a ir cerrando ya esta, si le parecen, compañeros y compañeras y compañeres, y vamos a tratar de generar otros espacios. Les agradecemos realmente mucho a todos que hayan estado. Domingo, a vos, como siempre, decir que es un placer, es poco, es un gusto. Todos, acá están poniendo mensajes para todos, es reconfortante realmente escucharte, nos orienta, nos emociona, nos enseña. Y bueno, y tenemos que seguir, gente, vamos a tratar desde el Centro Nueva Tierra, desde Factor Francisco, que es como una de nuestras marcas para entrar también, aprovechar la fuerza del Papa en esto, pero también recogiendo lo que hemos ido construyendo en distintas etapas. Ahí Domingo muestra peronismo y cristianismo de Carlos Mujica. Ese se lo podemos mandar porque ese sí lo podemos distribuir en PDF. Vamos a tratar de seguir. Tenemos programado en el próximo tiempo otros. Estamos hablando para hablar de algo de la pandemia con Alcir Argumedo, y hablar con distintos referentes para seguir reflexionando juntos. Hay inflación de Zoom, todos lo sabemos. Para poder encuadrar eso no hay más remedio que hacer algún otro Zoom, eso también es así. Tratamos de tener conversaciones de la mayor calidad posible. Les pedimos disculpas por no poder habilitar la palabra, vamos a ensayar en una próxima, que así sea, no es fácil para la conexión, pero creo que de todos modos hemos podido estar juntos y ahora nos vamos a cenar, pienso, los que podemos, ¿no? Así que bueno, gracias a todos. Voy a habilitar un momento, voy a habilitar el micrófono a todos, si me sale, para que saludemos. Así lo saludamos a Domingo. Domingo, ¿querés decir algo para cerrar, antes de cerrar del todo? Sí, que todos sigamos elaborando lo que nos está pasando, que cada uno viva desde su experiencia personal, qué es lo que ha sentido, qué es lo que se ha modificado en su vida personal, en su vida con relación a los otros, en buscar las conexiones que tiene la pandemia con muchísimas situaciones de vida, hasta sabemos que hasta con el medio ambiente, hasta con los presidentes que quieren suicidar a sus pueblos. Bueno, creo que se abrió un abanico enorme y encima estamos enclaustrados. Bueno, a mí no me cuesta mucho porque, bueno, se supone que como cura tengo que tener algún espíritu conventual, pero no es lo propio de todos ustedes.
Ni Pero- lo tuyo pero tampoco metemos, pero bueno. Pero que sea de verdad eso, no que sea, es una oportunidad. Simplemente no la dejemos pasar. Esto es la muestra de que queremos tratar de entender qué nos pasa, por qué nos pasa y hacia dónde podemos ir. Me parece que hay posibilidades muy ricas para avanzar e ir entre todos elaborando esto que siempre añoramos, que es una sociedad nueva con un hombre nuevo. Muy bien. Muy gracias, Domingo. Habilito el sonido para que todos aplaudan o manden saludos a Domingo. Hay quien quiera rezar el Padre Nuestro, quien quiera cantar la marcha, todo está permitido. Ahí Pero les- no a mí de verdad. La iniciativa, no, en serio, no quiero. Gracias, Domingo. A mí, Domingo. Vamos a charlar, gracias. Gracias, Domingo, gracias por todo. Gracias, Domingo. Este tiempo. Córdoba. Gracias a todos. Gracias, Domingo. Excelente, como siempre. Gracias, compañero. Sí, Gordi, hoy te mandé a su de los patriotas hasta Juan Bautista, pasando por todos los barrios, todos los grupos. antropóloga, Ustedes me han dado voluntaria, docente, artista. para Está estar con muy ustedes. bueno. Recibo muchísimo. Cerramos, amigos. Ahí Va a está. venir muy bien Ese domingo. para Saludamos a Radio La Rancha. intervenir. Ahí cerramos entonces, gente. Un abrazo Gracias, a todos. Santi, por la Saludos a todos, invitación. Un gustazo. Nos estamos viendo. Agradecemos al cura Esteban, compañero del hogar, que acá vuelve y me facilitó la Esteban. tecnología, su computadora. Así que